Bienvenidos a Están entre nosotros, el espacio donde lo cotidiano se cruza con lo inexplicable. Esta noche, apaguen las luces, acomódense y escuchen con atención. Porque hablaremos de seres diminutos, juguetones y traviesos que, según cuentan, no siempre buscan divertirnos. Algunos los llaman guardianes de la naturaleza, otros simples fantasías. Pero quienes han tenido un encuentro con ellos saben que no es un juego. Hoy les presentaré 4 relatos inéditos de encuentros con duendes, historias que podrían parecer cuentos de niños, hasta que recuerdas las huellas, las risas y una voz que nunca logras olvidar. Prepárense, porque lo que escucharán a continuación podría estar muy cerca de ustedes. El silbido del monte. Era una madrugada fría en un pequeño pueblo de Jalisco. Don Julián, campesino de toda la vida, regresaba a su casa después de revisar su ganado. El monte estaba oscuro, iluminado apenas por la luna. El silencio era profundo, hasta que escuchó algo extraño. El silbido era tenue, como si un niño jugara escondido entre los árboles. Don Julián se detuvo, miró alrededor, pero no vio nada. Siguió su camino y de nuevo el silbido apareció, esta vez más cerca. Casi sin darse cuenta, comenzó a seguir aquel sonido. Avanzó entre arbustos y ramas secas. Y entonces lo vio. Una silueta pequeña de no más de 1 metro de altura lo observaba desde la penumbra. Tenía un sombrero puntiagudo y sus ojos brillaban como brasas. El duende no hablaba, solo reía en silencio, como burlándose. Don Julián intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Don Julián sintió que lo rodeaban. Eran varias voces, varias presencias. Recordó lo que su abuelo le decía de niño: si un duende te atrapa, déjale algo para que se entretenga. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se quitó el sombrero y lo arrojó al suelo. Y entonces el hechizo cesó, el aire volvió a la calma, las risas desaparecieron. Don Julián pudo moverse de nuevo y corrió hasta su casa sin mirar atrás. A la mañana siguiente regresó al monte para buscar su sombrero. Ahí estaba, intacto. Pero alrededor de él había diminutas huellas, como de pies descalzos de niño. Desde ese día, don Julián nunca volvió a caminar solo por el monte de noche, y cuando alguien le pregunta por qué, solo responde con una palabra: duendes. El duende del río. En la región de Veracruz hay un río al que los pobladores evitan acercarse al caer la tarde. Dicen que ahí habita un duende, juguetón pero cruel, que encanta a quienes bajan solos a la orilla. Una tarde, Clara, de apenas 15 años, fue a lavar ropa. El sol se ocultaba lentamente y el río brillaba bajo un cielo anaranjado. Clara levantó la cabeza. ¿Quién reía? El lugar estaba vacío, sacudió la cabeza nerviosa y siguió lavando. Pero entonces sintió algo. Algo jalaba de su falda, desde dentro del río. Clara gritó y miró hacia abajo. Entre las ondulaciones del agua apareció un rostro pequeño y burlón, orejas puntiagudas y dientes afilados. El duende tiraba con fuerza y Clara trataba de soltarse, pero la corriente se volvía pesada, casi viva. Su voz se ahogaba entre el rugido del río. Y entonces recordó lo que su madre siempre decía: si un duende desaparece, no le tengas miedo, nómbralo en voz alta. Reuniendo todo su aire, gritó: Te nombro, duende, te nombro. El río se aquietó, el rostro desapareció y Clara
Empapada y temblando, corrió hasta su casa sin mirar atrás. Nunca volvió a lavar en aquel río, y desde entonces, cada atardecer, los vecinos aseguran escuchar lo mismo. Una risa que se mezcla con la corriente, como si el duende aún esperara a su próxima víctima. Sin duda alguna, estos seres mágicos son todo un misterio, un muy interesante misterio que seguramente para muchas personas son sus favoritos. Continuamos con 2 historias más. Toma un respiro, imagina cada una de las escenas que se te describen y disfruta lo que viene. El visitante en la cocina. En un rancho de Durango, doña Ramona se quedaba despierta hasta tarde preparando pan. Era su rutina, su manera de pasar las noches tranquilas, pero una madrugada algo rompió esa casa. Doña Ramona frunció el ceño. Ratones, pensó, tomó una lámpara de petróleo y se acercó. Y ahí lo vio. Una figura pequeña, de piel verdosa y cabello enmarañado, trepaba por la mesa. Metía sus manitas en la masa de pan, riendo con una voz chillona. El corazón de doña Ramona dio un brinco, tomó un trapo y trató de espantarlo, pero el ser desapareció frente a sus ojos. En su lugar solo quedó un fuerte olor a tierra húmeda. A la mañana siguiente, cuando horneó el pan, notó algo extraño. Una de las piezas tenía forma de mano, una mano pequeña. Desde entonces, cada noche que amasaba, dejaba un pedazo de pan aparte, un pedazo para el visitante. Y así, el duende nunca volvió a molestarla, pero tampoco la abandonó. Muchos dicen que aún en esa cocina vieja se escuchan pasos diminutos y que el pan siempre alcanza aunque la harina sea poca. Él no era un niño. En un pueblo de Michoacán, una familia comenzó a recibir visitas extrañas cada noche. Un niño pequeño golpeaba la puerta y pedía pan con voz dulce. Una voz infantil decía: ¿me da un pan? La señora de la casa, conmovida, le dio un bolillo. El niño sonrió y se marchó. La segunda noche volvió, la tercera también. El esposo empezó a sospechar, decidió seguirlo. El niño corría por los callejones hasta llegar a un terreno baldío. El hombre lo alcanzó y entonces lo vio transformarse. El cuerpo del niño se encogía aún más, sus orejas se afilaban y sus ojos comenzaron a brillar en la oscuridad. Era un duende. Con su voz aguda y sobrenatural le dijo: gracias por el pan, pero ahora te toca darme compañía. El hombre retrocedió helado, sintió un escalofrío recorrerle la espalda y corrió de regreso a su casa sin voltear jamás. Desde esa noche, nadie volvió a abrir la puerta cuando se escuchaban golpes al anochecer. Los vecinos aún cuentan que, a veces, se escucha esa voz infantil. ¿Me da un pan? Un niño que no era un niño, un visitante que sigue esperando. Hemos escuchado 4 historias, 4 testimonios de quienes aseguran haber visto lo imposible. Duendes que silban en el monte, que habitan en los ríos, que visitan cocinas y que tocan puertas disfrazados de niños pequeños, sí, pero capaces de aterrar, incluso al más valiente. Tal vez todo esto sea solo folclore, o tal vez la próxima vez que escuches pasos diminutos o un golpecito en tu puerta, recuerdes estas historias. ¿Y entonces te atreverás a abrir? Esto fue Están Entre Nosotros. Nos escuchamos en la próxima Noche de Misterio.